Bien, vamos a dar inicio con el tema de los principios éticos y el resguardo formal en cada etapa del psicodiagnóstico. Tenemos de que la entrevista psicológica ha sido abordada desde diferentes ramas, desde el punto de vista técnico y teórico, pero no desde las etapas éticas, teniendo en cuenta el principio de autonomía y la regla de la sinceridad, lo cual va vinculado a la confidencialidad, donde nosotros debemos de proporcionar al paciente la información suficiente y adecuada para que ésta se sienta libre y sin presión para proporcionarnos información durante el proceso de evaluación. El consentimiento implica diversas justificaciones, ¿verdad? Jurídicamente, el consentimiento preserva a las personas para que no sean abusadas arbitrariamente por otras personas, ¿verdad? Desde el punto de vista ético, el consentimiento es una condición que nos garantiza el ejercicio de la autonomía personal, y en la práctica profesional el consentimiento desarrolla una confianza mutua, o permite que se desarrolle una confianza mutua en el paciente psicólogo o psicólogo paciente. ¿Verdad? Para que el consentimiento sea válido debe reunir algunos aspectos que podrían ser o son de que el paciente debe ser una persona sana cognitivamente, que sea voluntaria, y si no es, que no lo es así, entonces debe de ser asistido por una persona, en este caso un tutor, que generalmente es un familiar. El paciente o el paciente deberá ser informado precisamente y con claridad sobre lo que se le va a realizar. Debe realizarse el estudio psicológico, no deben realizarse estudios psicológicos por ningún tipo de exigencia exterior a la persona. Todo lo que le hagamos debe ser voluntario. La persona debe estar clara de lo que le vamos a hacer. Existe algo que se llama el contrato, ¿verdad? Para realizar el contrato psicológico, que hay que procurar darle información al paciente, y esta tiene que ser con el consentimiento de él, ¿verdad? Por lo menos debemos de proporcionarle cuál es el objetivo de estudio y el alcance de los mismos, el valor que puede tener la reevaluación durante los diferentes procesos, ¿verdad? De los avances con éxito o retrocesos que tengamos, ¿verdad? El tema de la confidencialidad y sus excepciones. ¿Por qué puede ser violentada la confidencialidad? La forma en que serán registrados los datos y quiénes tendrán o no tendrán acceso a ellos. El coste económico y duración de la terapia, ¿verdad? La comunicación de los resultados. Estos son a quién le debemos de comunicar nosotros. El paciente también tiene derecho de saber la formación del psicólogo que los está atendiendo, ¿verdad? Y la comunicación debe ser clara entre psicólogo y paciente, una comunicación clara, sencilla, para que la persona entienda, ¿verdad?, lo que se le está explicando. También tenemos como segunda fase la administración de pruebas y la obtención de los datos, ¿verdad? El derecho a la intimidad el derecho a la intimidad y la certeza científica, la preservación de la intimidad del paciente, debemos de tomar en cuenta que en nuestra cultura los problemas mentales muchas veces han sido estigmatizados, y por ende las personas son estigmatizadas y se les trata mal por sus problemas mentales, ¿verdad? Y la confidencialidad se refiere a varias cuestiones, ¿verdad? En primer término, que debemos de preservar el dato sobre la persona y si ha sido o no ha sido paciente. Debemos de preservar la información psicológica que se obtiene durante todo el tiempo que dure el proceso psicodiagnóstico, y la información comprendida en el informe. Tenemos también la elección de las baterías, que la elección de los instrumentos es una tarea ardua, que sabemos que porque las razones de los problemas psicológicos es compleja, y su explicación proviene de diversas fuentes de información teórica. La gran cantidad de test y diversidad de fundamentos teóricos que estos presentan, igual como también las dificultades de adaptación de los baremos de las diferentes culturas y épocas, hace de esta especialidad una zona de investigación continua, ¿verdad? Que no podríamos decir de que no
no nos detenemos en algo o considerar que es algo verdad mientras no se hagan diferentes pruebas, ¿verdad? Para llegar a un resultado, podríamos decir, verdadero. Por ejemplo, no podemos decir de que vamos a elegir una sola batería para diagnosticar un tipo de trastorno, sino que debemos de aplicarle varias, las cuales tienen que ser adecuadas, ¿verdad? Como sugerencia podemos tener que el objetivo, el objeto de la evaluación, ver las características propias del evaluador, debemos de tomarle en cuenta la consulta, la edad, la cultura, la hipótesis diagnóstica que se va realizando a lo largo de la entrevista, diagnósticas y que definan al psicólogo la decisión de administrar o le permitan tomar una decisión para administrarle las técnicas adecuadas, ¿verdad? Especialmente si son personas sensibles, y esto es para captar diagnósticos precisos. Como número 3 tenemos la comunicación de los resultados, ¿verdad? En esto hay algo que tenemos el informe y la devolución, el informe psicológico y la devolución, ¿verdad? El informe psicológico es el documento confidencial que se le envía a un profesional del área de la salud mental que lo ha solicitado con fines precisos. Este tiene que plantear siempre el tema de la confidencialidad, ¿verdad? Lo que estamos haciendo énfasis, a la que debe también de comprometerse el receptor. La confidencialidad viene siendo una norma moral básica que debe cumplirse siempre y no debemos de entrar en conflicto con bienes morales mayores como la integridad física o psíquica de la persona. Y tenemos que el informe psicológico, por definición, va a revelarle datos a terceras personas, y si la confidencialidad es un derecho que pertenece al paciente, el paciente puede permitir o no que revelen el contenido del del informe, pero a la vez el psicólogo también tiene derecho a protegerse a sí mismo, ¿verdad? Y debe de cuidar su prestigio profesional ante cualquier eventualidad o modificación que se le pueda hacer a que puede producirse luego de haber comunicado el informe. Tenemos la devolución al acceso del sujeto a sus propios datos, ¿verdad? La devolución es un proceso que se da a lo largo de dos o más entrevistas, durante las que el psicólogo deberá de transmitir al paciente el proceso de la elaboración psíquica que se da en el paciente, y debe saber registrar, y ya que va a ser la forma de guiar el estilo de la futura devolución de información o de los resultados que le va a proporcionar al paciente. La devolución presenta tres aspectos básicos, que el objetivo, pueden ser los aspectos técnicos y la organización del contenido de la información que se debe de proporcionar, ¿verdad? Y como número 4 tenemos algo muy importante, ¿verdad? Y relevante, que es evitar la mala práctica. En esto debemos de tener cuidado en la imprudencia, que no debemos de usar métodos y procedimientos que, aunque estén dentro de la profesión, requieren un procedimiento de especialización. Y si el psicólogo no cuenta con esa especialización, no tiene la capacidad para hacerlo. Tenemos la negligencia, esto es cuando el profesional conoce el procedimiento de determinado test que va a aplicar o cualquier elemento sobre la evaluación, pero no lo hace de acuerdo a cómo está establecido, ¿verdad? Entonces ahí estamos cometiendo una negligencia. Está la empiricia, cuando el perjuicio provocado al paciente se produce por el uso de prácticas o procedimientos que el psicólogo no conoce o no ha sido capacitado para usar, ¿verdad? Eso sería todo, ¿verdad? Durante esta exposición, ¿verdad? Muchas gracias, profesor.